Puede que el nombre del colombiano Luis Gregorio Ramírez no resulte demasiado conocido. Sin embargo, fue un despiadado asesino en serie que acabó con la vida de 30 personas. Sus víctimas superan las de asesinos tan legendarios como Candyman, que cometió 28 asesinatos, el carnicero de Hanover o el famoso Jeffrey Dahmer, llamado el caníbal de Milwaukee, los cuales han inspirado numerosas series y películas. Además de su elevado número de víctimas, si algo caracterizaba a Ramírez era su extremo sadismo, porque inventó una manera de matar que resulta más perversa que los rifles o las hachas. Nuestro hombre nació en Valledupar, al norte de Colombia, en una familia humilde. En la escuela no le iba muy bien, según se cuenta, porque no le gustaban los libros. En cambio, aprendió algunos rudimentos de artesanía que le transmitió su padre, un fabricante de sombreros, mochilas y cordones. Unos conocimientos que serían esenciales para su futuro papel, el de asesino en serie. Los expertos no han podido determinar si Ramírez nació con la mente trastornada o fue moldeado por los abusos y los malos tratos, unos ingredientes que suelen salpimentar los primeros años de este tipo de criminales. Para el psicólogo forense Belisario Balbuena Trujillo, responsable de analizar la conducta de Ramírez, ambas respuestas son correctas. En su opinión, pudo haber predisponentes de tipo neurológico, de tipo biológico, de tipo familiar, de tipo social y pudo haber un componente de tipo decisional y todo eso junto fue el caldo de cultivo del asesino. Ramírez tuvo una adolescencia relativamente normal, aunque algunas fuentes mencionan que no le importaba redondear sus ingresos con delitos menores, como el robo de motocicletas. Después de hacer el servicio militar, conoció a la que sería su esposa y con ella tendría 3 hijos. Hacia 2005, decidió trasladarse con su familia hasta Medellín, tal vez buscando mejores oportunidades. Encadenó diversos trabajos, como mozo de almacén o mecánico, aunque no tardaría en recurrir de nuevo al robo para llenarse la cartera. Delincuente o no, Ramírez llevaba muy bien puesta la máscara de persona amable y cercana, de la que no se debía temer ninguna sombra. Muchos asesinos en serie saben ocultarse a plena vista mientras la gangrena echa raíces negras en el interior de sus cráneos, envenenándoles el pensamiento. Podemos asomarnos al borde de ese abismo, siguiendo los actos y las confesiones de sus propietarios, pero rara vez adivinaremos la magnitud de sus fantasmas. Ramírez soñaba con jovencitos todas sus noches. Carne tierna a la que someter sin ningún tipo de límite, como si fuera un dios capaz de modelar la carne y el hueso a su antojo antes de comérselos. Tal vez se viera a sí mismo en esos muchachos, alguien vulnerable sin brújulas ni riendas, una presa en otras manos e intentara destruirlos para recomponer su propia imagen. A veces, el asesinato no es más que un suicidio en tercera persona. Puede que Ramírez se resistiera a sus primeros impulsos, porque los psicópatas no están locos y comprenden las consecuencias de sus actos. No quieren ser señalados ni terminar en la cárcel. No al principio, al menos, cuando la oscuridad aún no es total y pueden fingir que controlan sus pasos. Pero el reloj corre, tic-tac, y sin ayuda profesional ni una extraordinaria resistencia, amanecerá el día en el que ya no aguanten sus apetitos. A Ramírez ese momento le llegó en mayo de 2007. Por distintas ciudades sudamericanas corren las mototaxis, una opción de transporte muy ágil y barata. Sus conductores suelen ser jóvenes en busca de sus primeros ingresos, porque no necesitan hacer una gran inversión para sumarse al negocio. Nunca les faltan clientes, porque cobran tarifas bastante razonables y pueden sortear sin problemas las congestiones de la hora punta. Ramírez tenía un interés, vamos a llamarlo así, profesional en el sector. Había robado y vendido algunas motos desde su llegada a Medellín, y puede que él mismo se calzara el casco para llevar pasajeros de un rincón de la ciudad a otro. Pero también le interesaba ese ejército de jovencitos que solía sentarse en el asiento del piloto. No parece que sintiera algún deseo sexual por sus potenciales víctimas. En sus sueños había manchas de sangre, no de semen. Pintaba cuerpos tensados por la soga, ojos multiplicados por el terror, y unos gritos que no encontraban la manera de atravesar la mordaza. Quería dominar, usando esos nudos que su padre le había enseñado a hacer cuando era un niño. Quería destruir, para sentirse tan alto como un coloso y tener a la humanidad bajo su pie. Pensamientos que pueden resultarnos absurdos y sin sentido, pero son el credo y el motor de alguien como Ramírez. La necesidad de escapar de la propia pequeñez, levantándose sobre una pila de cadáveres,
suele guiar a muchos asesinos en serie. El 9 de mayo de 2007, Ramírez metió el equipo necesario en una mochila y salió a la calle en busca de su primera víctima. Quería a alguien joven, que no tuviera más de 25 años ni superara el 1,70 m. Un muchacho tan menudo y manejable como una muñeca, que no pudiese representar una amenaza. Marcelo Hernández Opino encajaba al milímetro en ese perfil. Un conductor de mototaxi que tenía 18 años, pero aparentaba 3 o 4 menos, corto de peso y estatura. Aunque, ¿fue realmente la primera víctima del llamado monstruo de la soga? Ni el propio asesino fue capaz de dar una lista completa de sus víctimas. A tantas había matado y en tantos lugares, que su memoria fracasaba al componer el rompecabezas. En cualquier caso, si Marcelo Hernández no tuvo el triste honor de inaugurar el recuento de víctimas, fue alguien muy similar y en las mismas circunstancias. Un taxista joven y de escasa corpulencia, al que le piden un viaje hasta las afueras. No tiene motivos para sospechar ningún peligro, porque el cliente parece simpático y promete una buena propina. La muerte puede llegar así, con una sonrisa y algo de dinero en la mano. Ramírez elegía bien su destino. Algún lugar apartado de la vista y del oído, donde pudiera reducir a su víctima en el momento más oportuno, para luego arrastrarla lejos de cualquier senda. Entonces llegaba el momento de divertirse. Solo necesitaba algunos metros de cuerda, los nudos corredizos que le había enseñado su padre y quizás muchas noches de práctica con maniquíes o animales. A la rama de un árbol unía el cuello, las manos y los tobillos de su prisionero mediante un lazo muy estrecho, obligándole a adoptar una posición tremendamente incómoda, en cuclillas. Sus víctimas no podían incorporarse para relajar los músculos de las piernas, pero tampoco podían apoyarse a descansar, porque la soga les apretaría la garganta. Ramírez se sentaba a disfrutar de los gritos y las súplicas, de las promesas o las amenazas. Una música con la que había soñado 1000 veces. Algunos hombres solo conseguían aguantar algunos minutos antes de perder las fuerzas y rendir todo su peso al abrazo de la cuerda. Pero otros, los más fuertes, podían aguantar durante horas. Imaginemos estar 5, 6 o incluso 7 horas peleando contra un cepo que no se puede aflojar, mientras se agotan nuestras esperanzas y la muerte nos aprieta el cuello cada vez con más fuerza. Puede que acabar así sea más terrorífico y doloroso que ser mordido por el hacha o el cuchillo. Cuando el espectáculo terminaba, Ramírez saqueaba los cuerpos de sus víctimas antes de esconderlas o enterrarlas. También se quedaba con los vehículos para poder revenderlos. Esos tesoros resultaban tan lucrativos que, muy pronto, ya no tuvo que preocuparse por el dinero. Ramírez fue moviéndose por distintas ciudades de los departamentos de César, Santander, La Guajira y Magdalena, en el tercio norte del país. Era una manera de cosechar víctimas y vender los artículos robados sin llamar demasiado la atención. Conviene recordar que determinadas regiones de Colombia aún sufrían una guerra no declarada, entre guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y las fuerzas regulares del ejército. En medio de tanta violencia, era sencillo que pasaran desapercibidas algunas desapariciones aquí o allí, y no siempre había tiempo ni medios para investigar los cadáveres encontrados en la espesura, todavía atados a las cuerdas que los mató. El 20 de mayo de 2012, un joven de solo 18 años llamado Juan Jairo Amador de la Rosa salió de su casa de Barrancabermeja a las 6 de la mañana. Iba a subirse a su mototaxi para empezar su jornada de trabajo, y esa fue la última vez que le vieron con vida. 2 días más tarde, un grupo de trabajadores lo encontró en una vereda cercana al centro, a unos 20 kilómetros al sur de Barrancabermeja. El padre de la víctima se lamentaba. Se compró una moto y la estaba pagando con su trabajo mientras le hacíamos las vueltas para que pudiera entrar a una universidad. Apenas llevaba como mototaxista un mes cuando me lo mataron. Cuando pudo ver al asesino de su hijo en una de las sesiones del juicio, intentó agredirle para hacerle pagar parte del daño que le había hecho. Decía el hombre que Ramírez no mostraba ningún signo de arrepentimiento, sino todo lo contrario. Siempre que ve a las víctimas sonríe. Para él, todo es una burla. El propio Ramírez cometió el error que le llevaría a la cárcel. Ni escondió el cadáver de John Jairo de manera apropiada, ni tampoco le importó quedarse con su teléfono móvil para usarlo como si fuera suyo. El asesino creía que bastaba cambiar la SIM para que los investigadores no pudieran seguirle el rastro, pero se estaba equivocando.
La policía no tardó en averiguar que el día del crimen había llamado a su hermana que vivía en Santa Marta, al norte de Colombia. Tampoco les costó darse cuenta de que el cadáver de John Jairo no era el primero que había aparecido con las manos y las piernas atadas y signos evidentes de asfixia. Su hombre era un asesino en serie. No resultaba sencillo detener a un personaje que se iba moviendo de un lado al otro del país, pero a alguien se le ocurrió una idea bastante simple. Los agentes se hicieron pasar por funcionarios de Acción Social, una rama del gobierno que se dedica a ayudar a los más desfavorecidos. Llamaron a la hermana de Ramírez para decirle que le buscaban para pagarle un subsidio, dada su condición de desempleado. Solo necesitaba acudir a las oficinas de Santa Marta para firmar los documentos. Ramírez, que no iba a hacerle un feo al dinero, se comió el cebo, el anzuelo y hasta la caña. Le detuvieron en diciembre de 2012. En su último lugar de residencia conocido, los investigadores encontraron muchos objetos sustraídos a sus víctimas, incluyendo varias cédulas de identidad. Ramírez no pudo negar las acusaciones y se demostró su implicación en al menos 30 asesinatos. Pero, por esos caprichos que tienen las leyes de algunos países, solo se le pudo condenar a un máximo de 36 años de cárcel. En una entrevista para el diario Semana, del 6 de enero de 2018, el reo admitió haber sido miembro de una banda de unos 20 o 30 hombres, con base en la ciudad de Caucasia, en el departamento de Antioquía. Se dedicaban al robo y al asesinato, y con frecuencia, eran llamados por las asociaciones de mototaxistas para purgar el gremio de conductores sin licencia y otros indeseables. Ramírez lo contaba con orgullo. Como si matar por encargo fuera más honorable que hacerlo por placer, y le situase varios peldaños por encima de un vulgar asesino en serie. Sus afirmaciones nunca han podido confirmarse. Tampoco se ha podido concretar a cuántas personas mató en realidad. Desaparecieron muchos mototaxistas cuando se mantuvo en activo, de los que nunca volvió a saberse nada.